Vamos a estar hablando un poco de Flow Assertions para por ahí tratar de evitar el tema de dejar los test porque es mucho trabajo o porque, no sé, no se entiende cuando hay que cambiar alguna cosa o algo por el estilo. Ya vamos a ir viendo más en profundidad, pero en síntesis eso es tratar de facilitar un poquito el día a día de lo que nos podemos llegar a chocar en nuestro trabajo. Deshabilito la cámara, así se dejan de asustar. Y pasamos a la próxima. Bueno, mi nombre es Adolfo Federico Haustein. Soy desarrollador y organizador de la comunidad .NET de acá de Córdoba. Ahí están mis redes sociales. También está el GitHub de la comunidad por si quieren plantear alguna charla. Bienvenido sea. Recién, no hace poco tiempo, pero todavía no, justo con este tema de la pandemia, no hubo posibilidad de la primer charla, pero están invitados para que le podamos dar impulso a eso y cualquier persona que quiera colaborar, también bienvenida será. Dada la situación, puede ser de cualquier lado, sabemos que no hace falta que sea de acá de Córdoba, así que están invitados. También mi LinkedIn, por si me quieren buscar, coordinar algo, estoy abierto a aceptar solicitudes, no hay problema con eso. ¿Ven? ¿Por qué me dicen que no ven? Ah, bien. Sí, 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 se ve, se ve. Capaz que te quedó seleccionada otra persona de abajo. Eso puede ser lo que te haya pasado. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué Fluent Assertions? En lo que sucede cuando no se utiliza Fluent Assertions es en el tema de cuando falla algún test case, no nos dice mucho a veces de qué es lo que está pasando. Entonces, para poder saber qué es lo que sucedió, tenemos que ponernos a debuguear o ver todo el código, meternos un poquito más y, por ejemplo, una persona que está haciendo DevOps o otra persona que está en una capa superior al desarrollador, no es algo normal que él se meta en el código, entonces no nos va a poder ayudar mucho, nos va a decir, che, falló y listo, si eso está en un pipeline, por ejemplo. Entonces, eso nos va a ayudar bastante a que cualquier persona pueda leer el resultado de nuestros test cases. Aparte de eso, también tienen una forma bastante legible cuando uno lo está escribiendo, entonces es como bastante fluido y muy verborrágico y no hace falta que nos reventemos la cabeza para tratar de ver qué es lo que hacía ese caso de prueba. Aparte, siguiendo los lineamientos de nomenclatura. Salvedad. Yo en lo que es nomenclatura ahora, para hacerlo rápido y poder tener algo legible así verbal, no seguí el lineamiento tal como se vio en las otras charlas, pero ustedes ya lo vieron y saben cómo tienen que nombrar los test case, saben cómo tienen que nombrar los SUT, eso ya lo han visto en las otras charlas, así que no hace falta aclararlo, pero por las dudas, para que nadie se saque los ojos. Y aparte, por esa razón, como estamos hablando en español, casi todo lo puse en español, capaz que se me escapa algún Spanglish por ahí, pero en lo posible es lo que he dicho. Eh, por ejemplo, lo que vimos antes, si ustedes ven, acá tienen assert equal, failure, expected 3, actual 4. No sabemos qué más hay. Entonces, alguien que está ejecutando esto en un pipeline no tiene idea de qué es lo que pasó, va a saber la línea nomás, pero se tiene que meter al código. Entonces no se va a enterar mucho de lo que está sucediendo en el código. En cambio, si usamos Fluent Assertions, ya tenemos un mensaje distinto que nos va a permitir saber qué es lo que ha sucedido en el código. Entonces ya nos da el nombre del elemento que hemos usado, cuántos ítems tenía que tener, por ejemplo, esta lista, porque era una lista lo que estábamos viendo. Eh, y aparte podemos meter el mensaje. Esto lo puse a propósito como para que vean los mensajes que uno va poniendo. Entonces tiene una partecita el framework y lo otro lo vamos a ir poniendo nosotros. Entonces podemos meter nuestros mensajes y que sea bien claro en lo que está sucediendo.
De igual manera, si lo dejamos por defecto, suele ser bastante legible y no es necesario, pero a veces, bueno, si uno quiere tenerlo un poquito más legible, es mejor. También, ¿por qué usarlo? Está hecho bajo la filosofía de TDD, ya saben qué es lo que es TDD, así que no hace falta que lo explique. Dennis Dumen es el que lo sostiene en sí, pero aparte hay varios contribuidores. Aparte que al ser de código abierto, cualquiera de ustedes que, no sé, hay algo que le encontraron que le falta, que le falla, lo que sea, teniendo Visual Studio 2019 o Rider, Build Tools 2017, Windows 10 y Netcore 3.0, se descargan de ese repo y listo. Ya pueden agarrar y colaborar en el proyecto. No he tenido la posibilidad aún, la verdad que no he encontrado muchas cosas que me podrían hacer falta. Hasta ahora ha satisfecho lo que necesitaba, entonces no ha sido necesario. Pero pueden colaborar también y obviamente siempre es bienvenido eso. Pero ya estamos hablando mucho, así que vamos a pasar a los bifes directamente, así no los aburro. ¿Qué podemos hacer? Yo les voy, como esto es una charla introductoria, no es un curso, no vamos a ahondar tanto, pero la idea es ir tratando de ver un poco lo que nos podríamos llegar a cruzar en el día a día, cosas normales. Esto es un proyecto que está subido, ahí está la URL también o sea, está en mi repositorio, cualquier cosa ahí lo tienen todo. Solamente 3 clases de prueba, como para tenerlo separado, pero todo hecho con variables dummy para no tener que estar con referencia externa ni nada a otros proyectos. Así vemos directamente qué es lo que hace el framework. No hace falta que nos metamos en otra cosa. Esto también está hecho con Unit, lo mismo que habían hecho los otros chicos, así que ya un poco le va a sonar. Y bueno, Fluent Assertion, obviamente. Y después, bueno, las propias librerías del framework. Esto está hecho con Netcore 3.1, así que, pero también lo pueden usar en Netcore 2.2, 2.1 y en versiones anteriores. Obviamente tienen que ir viendo que sean compatibles las versiones del Fluent Assertion que ustedes vayan a bajar de Nugget. Con eso, listo, ya pueden probar. Y, por ejemplo, acá tenemos algo típico de un caso de prueba, ver que nos devuelva un entero que estamos esperando. Si nosotros, por ejemplo, acá en el constructor le ponemos 21 en vez de 20 y probamos ese test, acá le puse un mensaje, entonces vamos a ver ese mensaje y acá vamos a ver las pruebas. No sé si se ve en el código, lo ven bien, ¿no? Cualquier cosa me dicen, le pongo más un si hace falta. Bien. Acá tenemos el error zoom. Bueno. Ahí está bien. Cualquier cosa me avisa. Entonces acá nosotros lo que tenemos en ya están en 3D las letras, ¿eh? Ahí se ve bien. Porque el otro no le puedo dar mucho. Tendría que meterme mucho en configuración y bueno, no es lo que estamos buscando. Acá lo que vemos es, por ejemplo, que estaba esperando que sea 20, pero porque nosotros pensábamos que le habíamos puesto ese número, pero encontró 21. Entonces con eso nosotros ya sabemos que el entero 20 tenía que devolvernos ese valor y ya si alguien de DevOps o que fuere nos tiene que indicar algo, ya va a ser más intuitivo para nosotros saber en dónde tenemos que ver. Si obviamente ponemos nombres acá más declarativos, eso nos va a facilitar la tarea y como ven es bastante fluido como se lo lee. Entero 20 debe ser 20 porque nosotros le pusimos el valor de 20. Obviamente esto lo van a poner en inglés si trabajan para afuera, pero a veces que estoy trabajando para un banco nacional o lo que sea, suelen ponerlo en español, lo ponen ahí. Y si por ejemplo tuviéramos lo mismo, pero con ya el de XUnit, con el assert, y este me había quedado viejo,
Ejecutamos de vuelta. Vamos a ver el error. Que tenemos con XUnit. Hace recall failure. Esperábamos 20, tenemos 21. Listo, hasta ahí llegó. No nos dice más. Entonces, por esa razón es que vamos a tener un poquito más de fluidez cuando le damos los resultados de los tests. Entonces, esto lo ve cualquiera que no necesariamente esté metido en el código y va a entender qué es lo que ha sucedido. Y esto, por ejemplo, con algo básico. Después tenemos, por ejemplo, si queremos customizar un poquito más el mensaje, lo podemos hacer como en el string format, lo vamos poniendo con los args, y de esa manera, igual que en el string format, por posiciones, se va a ir reemplazando los valores. Entonces, en el caso de que esto falle, que ahora va a fallar porque le dejamos con 21, nos va a dar que espera que sea 20, porque nosotros pusimos que era 20 la variable, seguir participando. Y esto viene por acá por variable. En el caso de que tuviéramos que reemplazar de otro lado, también lo podemos hacer. Entonces, de esa manera, podemos meter un array, podemos meter esto por configuración, pero la idea siempre es que la menor cantidad de referencias sean desde nuestro proyecto de Unitest. Pero se puede pensar un montón de cosas, entonces por eso lo aclaro. Después, por ejemplo, tenemos ya también para strings una cadena, que esta cadena tiene todo en mayúscula. Ese músculo me costó como un año aprendérmelo, entonces bueno, ya me lo quedo siempre para cuando quiero probar alguna cadena. Tiene que empezar con es, tiene que terminar con deo y aparte contener crédito. Entonces, de esa manera nosotros probamos en una cadena de string si comienza con algo, si termina con algo y aparte si lo contiene. Después, si queremos que no nos importe si es mayúscula, minúscula o lo que fuere, podemos también hacerlo que no sea case sensitive y entonces tenemos que usar que sea equivalente, tanto para el start, tanto para el end o para el contain. Con eso ya nos ahorramos tener que estar haciendo un to lowercase o to uppercase. Entonces de esa manera nos ahorramos un paso y no estamos metiendo lógica en nuestro código y nos queda limpio en ese sentido. Después otra cosa que por ahí he encontrado, por ejemplo de la lista que habíamos visto, si ustedes lo ven, el error que nos va a dar. Espera que me quedó mal el nombre. Después lo quise latinizar y ahí me quedó el nombre mal. Así que ya lo vamos a cambiar a este también. Y vamos a ejecutarlo. Y a este, ahora sí vamos a ver. Este no lo cambié, perdón. Esto ya seguramente, no me acuerdo si lo mencionó alguno de los chicos, pero cualquier cosa, si ustedes tienen varios tests, el constructor se inicializa con cada test en XUnit. Entonces, de esa manera, esto no se va a compartir entre los distintos casos. Entonces, vamos de vuelta acá, lo ejecutamos y vamos a ver el mensaje que hemos visto en la diapositiva, que va a ser, esperaba 3, pero tiene 4. No nos dice nada, había una cantidad, pero no sabemos nada. Después también podemos tener, yo me acuerdo una vez un tele que me dijo talibán, porque había hecho algo bastante asesino y había hecho un true igual a true y esto es más o menos lo mismo. Esto es algo criminal, no nos dice nada y la persona que lo vea menos va a saber. Esto también lo podemos llegar a ver con lo que es asserts y que hagan por el valor de verdad. Entonces van a pensar que es un booleano lo que tendría que devolver, pero nada que ver. Lo que estamos controlando es que una lista nos devuelve una cierta cantidad de objetos. Entonces, tengan mucho cuidado también en cómo van haciendo los asserts para que la persona que lo lea o ustedes mismos, cuando lo vayan a ejecutar, puedan leerlo de una manera legible. Entonces, acá, si lo vemos, ahora ejecutamos.
Ya ahora el elemento son 4, entonces de vuelta no va a fallar y nos da un mensaje más legible y nos dice, debería contener 3 ítems, porque nosotros creemos que pusimos los 3, Buffy, encontramos 4. Entonces de esa manera la persona que lo lea lo va a entender bien. Obviamente que no vamos a poner esto en el trabajo, porque si no, ahí nomás ya está llegando el telegrama, pero es una forma de poder expresar que podemos cambiar lo que nosotros querramos. El because, si lo agregamos, después lo saca automáticamente from assertions, eso es indistinto. Después, por ejemplo, tenemos este, si queremos ver la longitud de una string en algún método. Esto lo podemos cambiar, que sea 21 acá. Lo ejecutamos otra vez. O cambiamos el string, pero lo mismo. Y acá vamos a ver que esternocleidomastoideo tendría que tener 22. Pero encontró 21, perdón. Pero encontró 22. Entonces de esa forma sabemos también. Después también lo que nos puede llegar a pasar es que queremos testear de que algún método, división por cero, no sé, alguna regla de negocio, dispare alguna excepción en particular. También podemos testear eso. Esto acá es una forma de simularlo, es una action, pero sería acá, por ejemplo, una función de un método de nuestro código. Esto, si por ejemplo no dispara la excepción, nos va a fallar. Así que vamos a cambiarlo. Y esto nos va a indicar acá donde está el test exception. Acá está arriba. Nos va a indicar que está esperando ese tipo de excepción que sea disparada, pero la excepción no fue disparada. Entonces, si por ejemplo tenemos división por cero o lo que fuera, cualquier tipo de regla de negocio o u otra, lo tenemos de esta manera y ya nos dice, che, la cosa viene por acá. Epa. Igual esto ya está subido, así que lo puedo romper. De acá podemos, bueno, el que había visto recién, lo estaba generado ahí. Después acá tenemos, si queremos ver, en el caso de que la excepción dispare un cierto mensaje, lo podemos testear de esta manera y ya no hacemos tantas igualaciones como tendríamos que hacer en el assert. Entonces, tenemos que disparar exactamente esa excepción. Esto nunca se va a ejecutar por más de que suceda, si es que funciona bien. Y después nos va a llegar el mensaje por defecto que tiene nuestro framework, lo que agrega XUnit y el mensaje que nosotros pusimos. Y acá el tipo de excepción que tendría que haber encontrado. Si nosotros agarramos, hacemos lo mismo que antes. El bendito punto y coma. Y ejecutamos. Como esto no va a disparar esa excepción, vemos acá en excepción mensaje que estaba esperando ese tipo de mensaje, pero no lo encontró. Esto es muy útil para cuando queremos validar alguna regla de negocio o algo por el estilo, nos ayuda bastante en ese sentido. Después acá tenemos, si por ejemplo, alguna propiedad con argument exception, también podemos ponerlo y de esa manera tenemos el resultado del método que nos está tirando, che, este parámetro que es obligatorio, no lo estás mandando. Por ejemplo, que es un string, entonces no lo estamos mandando y como no es algo que está validando el framework, nos va a tirar la bronca. Y con esto ya tenemos cuál es el que nos está faltando. Esto, como ven acá, se pueden ir concatenando las distintas
validaciones que vamos haciendo y de esa manera ustedes pueden validar varias cosas a la vez. La idea siempre es que el unit test sea lo más atómico posible, entonces tampoco hay que ponerse tan creativo y hacer 25 cosas a la vez, porque si no después ese test va a ser el que vamos a tener que hacer refactor cada vez que hacemos alguna modificación en el código. Entonces también es como a discreción. No podemos hacerlo así a lo que queremos y listo. Después también, si queremos ver algún método asincrónico, también nos puede pasar eso, de que queremos ver de que no falle ese método asincrónico. Esta es otra manera, para no enredarlos tanto con el código, no lo voy a cambiar pero no tiene que fallar después de tanto tiempo. O a lo mejor sí tiene que fallar después de cierto tiempo por un timeout, lo podemos agregar también. Y esta es otra de las cosas que tiene Fluent Assertions. Nosotros podemos todo lo que es tiempo, lo podemos escribir de esa manera. Entonces podemos poner acá 1 de mayo. ¿Qué hora mayo? Tengo acá, pero ya lo vamos a ver en el otro. Podemos poner acá... no sé por qué no me lo está tomando. Segundos, podemos poner meses, podemos poner lo que queramos. Y de esa manera también es un poquito más legible a la hora de leer el código que se escribió para testear. Y nos permite leerlo porque, por ejemplo, hacemos un new date y ¿qué le puso acá en estos valores? Entonces por ahí no queda tan legible y de esa manera nos ahorramos eso. Otra forma que tiene Fluent Assertions, si ponemos varios tests concatenados, los que nos puede pasar es que falle uno y a fallar uno ya no sigue el resto. Si por ejemplo comentamos esto y comentamos esto y ejecutamos, lo que nos va a fallar es el entero 20 y en el caso de que los otros no funcionaran, vamos a cambiarlo, vamos a sacarle el signo de pregunta. Si vamos acá y ejecutamos ahora de vuelta, como ustedes ven acá, lo único que nos está mostrando es que esperaba que sea 20, pero encontró 21. Si ejecutamos otra vez, nos va a seguir dando el mismo mensaje. No siguió con los otros. Ven cómo sucedió acá. Si nosotros ahora cambiamos esto y ejecutamos, vamos a ver que ya cambia. Cuando hacemos una assertion de scope, agarra todos los tests que estábamos teniendo y los va ejecutando, sin importar que el anterior falle. Y nos va a mostrar uno y cada uno de ellos. Entonces vamos a tener, si tenemos varias cosas, no solamente el primero, si aparte otro funciona de los assets que tenemos en ese test, va a seguir probándolo y solamente nos va a mostrar el que está fallando. Entonces es una buena forma de agarrar y tenerlo bien a todo junto y que se muestre todo y no, che, ya está corregido. Cuando va al pipeline te dicen, no, mira, está fallando este también, en el mismo test que hiciste. Entonces de esa manera nos ahorramos ese ida y vuelta que a veces es un dolor de cabeza. Esto es lo mismo, ahí lo habíamos hecho de esa manera, pero ahí ya lo vimos. Acá, por ejemplo, también en todo lo que es cualquier tipo de objeto, todo objeto que tenga C#, lo vamos a poder testear si es nulo o no, si es de algún tipo o no, eso lo tienen todos. Entonces es algo que nos ayuda bastante, también si queremos testearlo antes, saber si es nulo y también lo podemos concatenar y listo. Si, por ejemplo, antes vamos a hacer esto para mostrarle. Hay veces que quieren ver que algún elemento sea de algún tipo, pero si ese elemento es nulo, no le va a funcionar esto por más de que sea de ese tipo. Nosotros vamos a la definición, es tipo object, pero estaría bien acá. Pero ¿qué pasa? Si nosotros ejecutamos,
No lo cambié. Ah, sí, lo cambié. Estaba esperando que sea nulo. Estaba esperando un objeto nulo, pero encontró... perdón. Estaba esperando que sea object, pero encontró nulo. Entonces, de esa manera, hay que tener cuidado en el caso de que hagamos esa validación de a lo mejor, che, antes, esto es nulo o no, con el AND. Y de esa manera nos ahorramos. Entonces, acá, si ahora ejecutamos, porque es lo que estábamos queriendo ver, que el objeto nulo sea nulo, ya no funciona. Después, ya un objeto que no sea nulo, podemos ver esto también. Vamos a ejecutarlo. Y en el caso de que sea de otro tipo, nos va a fallar obviamente, pero si no, por ejemplo acá, esto que no tiene que ser del tipo string, este es del tipo object. Entonces por esa razón, sí, está bien, no es de ese tipo, funciona. También otra cosa que podemos ver es el valor con valor y aparte que sea de la misma implementación el objeto. Eso también no nos puede funcionar en el caso de que querramos ver dos clases y no nos importa que sea la misma ubicación de memoria. Entonces, acá por ejemplo también está con el assertion scope. Vamos a cambiarlo a este, así no falla. Y entonces, si vemos acá, estaba esperando que tuviera todo esto. Sin embargo, es nulo. Entonces, de esa manera, ya tenemos si es la misma implementación. Como es nulo, no es lo mismo un objeto nulo que un object inicializado. También podemos tener con algún objeto en memoria, o sea que sea exactamente lo mismo. Entonces, con esto tenemos si es igual a o no es igual a. Entonces, de esta manera, si lo vemos, ahí va a correr. Si lo cambiamos, vamos a ver que estaba esperando que tuviera ese valor inicializado, porque lo igualamos antes, pero no, encontró un objeto nulo. Igual el otro. Entonces, de esa manera, tenemos si es exactamente el mismo objeto en memoria. Después también podemos agarrar, tener un argumento hereda de otro. Entonces puede ser asignable de. Eso, por ejemplo, que se hizo una restricción en nuestro ticket que necesitamos que herede de tal clase. Por ahí que alguien no se dio cuenta y agarró y copió las propiedades y los métodos de esa clase, los implementó. Entonces el comportamiento es el esperado, pero nuestra clase en realidad está repitiendo código y obviamente lo que queremos evitar es duplicación de código. Entonces podemos ver si esto hereda de argumento de exception, estamos todo bien. Si no, falla. Esa es otra cosa que podemos hacer. Después también lo que es serialización. Podemos agarrar, bueno, esta es una clase que generé acá interna, que es serializable, como todas, y que sea serializable. Vamos a ejecutarlo todo para ver en qué nos quedamos mal. Ya pues las corremos a todos. 5. Bien. Acá también tenemos si es una clase serializable. Acá vamos al objeto. Vemos que sí es serializable, no solamente XML. Y como ven acá, tiene ese XML, XML serializable, y este es binary serializable. Con esto sabemos que está implementando que es serializable. Entonces de esa manera, valga la redundancia, creo que dije serializable como 25 veces, así que ya lo dejo de decir a partir de la próxima. Y también la otra que tenemos es si es data contract. Vamos acá a la clase
tenemos que implementa data contract, tiene data member y aparte otras cositas. Y entonces podemos hacer de esta manera el datetime, o como les dije, esto como para dejarlo como ejemplo, pero si alguien lo ve así muy por encima y tiene más cosas como milisegundos y varias cosas, como que te empieza a enredar un poco. Si está declarado como Fluent Assertions, por ahí un poquito más leve. Queda un poquito más largo, pero lo lees bien. Entonces, en el caso que te falle, sí, no, acá está mal los milisegundos o algo por el estilo. A lo mejor también, así como podemos tener errores de tipeo en nuestro código, podemos tener errores de tipeo en la declaración del caso de prueba. Eso después acá. Evalúa que sea data contract serializable, esta clase que usamos, y además también excluye el nombre para que nos quede excluido ahí. Y que no dispare una excepción cuando ejecutamos el data contract. También, otra que podemos tener es los enums. A veces, qué sé yo, para no escribir tanto código en seteo de clase, de alguna propiedad o algo por el estilo, usamos enums y de esta manera también podemos testear. Si tiene esa flag, es el enum que nosotros necesitamos. Entonces, ahí sabemos ya todo esto. A ver, vamos a corregir porque nos quedaron 5 sin que funcionen. Le vamos a agregar acá el signo de pregunta y nosotros esperamos un entero de 20. Si todo sale bien, va a andar. Si no, es como dijo Tusam, puede fallar. Y falló la lista. Es como dicen también cuando estás en una demo. Si puede fallar, va a fallar. Ahí está todo. Esto a nivel introductorio. Después tenemos, por ejemplo, también los primitivos. Ya vimos algunos de ellos, pero vamos a verlo un poquito más. Por ejemplo, en los booleanos. Si queremos ver que algún elemento sea falso, nosotros acá lo seteamos en el constructor. Iguales son bastante declarativas las clases de las variables, así que se va a entender. ¿Qué más va a hacer? Sí, pero si nosotros agarramos acá, ponemos true y ejecutamos, vamos a ejecutar todo, si total, lo vamos a ir viendo después a los otros. Así vemos los otros también. Por ejemplo acá, ¿dónde está? En los primitivos, vamos a cerrar esto y vamos a ver el verifica falso. Estaba esperando que el bool falso sea falso, y sí, ¿qué va a hacer si lo seteamos nosotros? Pero no, encontró true. Bueno, y también tenemos este, verifica falso contra otro, o sea, podemos hacer, como son objetos, también podemos hacer que sea como otro, entonces podemos setear uno, venga uno de algún lado, lo que sea, esto debería ser falso, y lo comparamos. Entonces, si tenemos distintas cosas, no lo sé, Rick. Esto parece falso, pero me está dando true. Entonces, vamos a cambiar. Así no se nos enoja. Y vamos a ejecutar. Después, por ejemplo, tenemos acá verificar que no sea falso. Así como casi todas las que tenemos tiene su contra en be y not be o not lo que fuera. Así que también tenemos para ver que no sea falso. No hace falta que nos pongamos a poner un montón de signos de interrogación para negar. Lo podemos hacer con el framework y obviamente eso nos va a dar mensajes legibles. También podemos ver con las cadenas si están vacías. Si están vacías o no tienen nada, eso también es otra. Que, por ejemplo, que haríamos en un if. Entonces una validación válida también que valga la redundancia, podemos hacer. Después, una cadena no vacía o que sea una de las que ponemos en un array. Entonces, de esa forma podemos verificar que esta no tenga espacios y que aparte sea una de un listado que tenemos.
Si por ejemplo tenemos distintas opciones, es algo que no va a servir. Después también tenemos para cuando, así como que no sea nula con espacios, que sea nula o tenga espacios. Esa es otra también. Si ustedes se fijan, acá la tenemos inicializada con espacio y el test pasó. Después tenemos que tenga más de una ocurrencia algún string. Entonces, que tenga, esto es propio de Fluent, lo que tenemos acá, que alguna cadena contenga este string más de una vez, más de 2 veces, perdón, más de 2 veces, expresado de otra manera, exactamente tantas veces o exactamente 3 veces. Hasta 3 podemos usar el once, thrice and twice. Después el resto sí ya tenemos que usar more than o exactly times. Y ahí ponemos después el valor que queremos usar. Después, si queremos ver de que tenga algún patrón particular, ya sea por ejemplo un correo electrónico que cumpla con esa condición, que sea un correo electrónico de alguno por el estilo, y aparte también podemos usar de que alguna cadena cumpla con alguna expresión regular. Esto es lo que veo más mejor en el uso, porque podemos cambiar bastante y en ese sentido, si por ejemplo vemos acá en el cadena no vacío, tiene varias cosas y bueno, obviamente que metí esos valores y por eso pasa el test. Después acá, bueno, como habíamos visto, aparte de lo que habíamos visualizado antes, tenemos otras formas también de ver los números, si es igual a tal o si es mayor que, si es menos que o si es mayor que, todas las comparaciones que podemos hacer con la comparación, vale la redundancia, estoy un poco redundante hoy, vamos a poder hacerlo con Fluent Assertion y eso obviamente nos va a permitir de que tengamos unos mensajes que cualquiera lo pueda leer y no haga falta que se meta en el código. Pues por ahí te dices el resultado fue de verdadero y se esperaba falso. ¿Y qué sabe el que está leyendo el resultado del caso de prueba? De cambio con esto vas a ver bien. Entonces si por ejemplo nosotros agarramos al entero 15, le ponemos que sea 20, como no le puse el scope, al primero que falle va a cortar. Y ejecutamos, vamos a ejecutar todo. Y vamos acá. No le he puesto ninguno que sea igual. Ah, mira, justo no le he puesto ninguno. Bueno, vamos a probar con otro número más chico entonces. Como decían, puede fallar. Debe ser una de las pocas veces que una persona intenta hacer fallar sus unit tests. Sigue andando, a ver qué le puse. Ah, no, ahí está. Demora un poquito en dar el mensaje. Estábamos esperando que entero 15 sea mayor o igual a 15, pero encontramos 2. Falló en el primero. Entonces, esa es otra forma que podemos verlo. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, de paso vamos a ver los otros mensajes ya que falló. El número es 15, este lo vimos recién. El número es real. Esto también podemos ver si es negativo o positivo. Entonces, por ahí, qué sé yo, queremos validar de que en algún input no se permita porque es un ID, que sea negativo, lo que sea, y no tenemos tanto control como para validar en el input y por esa razón lo queremos ver en el resultado. Entonces, de esa manera también podemos ver si es negativo o positivo, o porque, no sé, hacemos un haber y un debe, y bueno, obviamente tenemos que ir viendo el tema de los signos. Entonces también eso nos puede servir ahí. También lo que podemos ver es si nuestro número está dentro de un rango. Entonces si por ahí más o menos tiene que estar en algo, podemos usarlo. O que no esté en un rango. Eso también lo podemos hacer. Ya lo ven que falló. Si ustedes ven acá el mensaje, esperábamos que estuviera entre 10 y 20, pero encontramos que era 2. Entonces no cumple la condición. Después, el número debe cumplir un predicado.
también podemos hacer, como el número 2 es un número par, el resto nos está dando 0 y por esa razón no está cumpliendo la condición y eso no nos está dejando que pase el test. Si el número fuera 15, el resto sí sería 1 y ahí no funcionaría. O cualquier número impar, obviamente, ¿no? Después, el número aproximado, también podemos jugar un poco con los float, con los double o con los decimals. Tenemos que tener cuidado nomás de poner bien después qué tipo de dato es, pero podemos ver aproximadamente, porque ¿qué pasa? Si por ejemplo hacemos una división y el resultado del double no sabemos exactamente qué es, entonces tendríamos que tener un aproximado para que no nos falle, porque no sé, en vez de 3,1415,9 era 3,1415,8, porque hicieron un floor. Entonces de esa manera ya nos ahorramos un problema. Otra también es que podemos hacer así como pasa con los strings y con cualquier otro objeto, podemos hacer que sea parte de uno de lo que tenemos en un listado. Entonces, si llegas, como justo puse 2, no cumple con ninguna condición de estas, por esa razón el test falló. Después también, la otra que tenemos es con el datetime o con los time span. También podemos hacer pruebas. Entonces, acá podemos tener que la fecha y hora, esto no le mostré, pero esto sería, por ejemplo, algo que yo mezclé un poco y metí algo de Fluent Assertions y también un poco de... A ver, en este era... No. Sí, por ejemplo acá. Para que cualquier día que se ejecute, que sea el día en el que se ejecutó, que sea en mayo. Entonces, por ejemplo, si esto lo ejecutamos el mes que viene, obviamente no va a funcionar todos los que tengan esto. Entonces vamos a ponerle acá, por ejemplo, en June. Y si ahora ejecutamos, tenemos acá 4. Vamos a tener varios más que van a fallar. Capaz que lo puse con... Vamos a ponerlo con marzo. No, ahí estaban fallando ya antes. No me doy cuenta. Eran esos. Entonces, estábamos en... el tiempo pasa. Bueno, esto es por qué tiene que ser... porque es con la fecha. Y va con ahora. Y esto puede tener que ser después de la fecha hora de item. A ver, ¿qué número le puse acá? Porque esto tiene que ser... A ver qué le pusimos acá. Gajes de hacerlo en vivo. Vamos a poner una cosa. Vamos a dejarlo en mayo. Y vamos a poner el año -1. Y ejecutamos. Entonces lo hacemos que sea del año pasado. No me acuerdo qué quise poner acá. Pero va a pasar al siguiente porque si no ya me quedo sin tiempo. Después acá tenemos esto, como ya no es hoy, porque no es la misma fecha, no falló. Y también tenemos en que podemos diseminar la fecha, entonces podemos ver si es explícitamente un día, si es explícitamente un mes o un año, y también con milisegundos, con segundos, con todo lo que queramos, lo podemos hacer, eso no hay ningún problema. Y así como podemos hacerlo con los números, también lo podemos hacer con la fecha y podemos tener que sea más o menos alguna fecha. Acá, por ejemplo, tenemos, esperamos que fecha ahora sea menor a 6 horas, pero tenemos 2019. ¿Y cuánto es la diferencia? Un par de días, 366. Entonces de esa manera también tenemos ahí. Y por último, como para tener algunas cosas más, vamos a ejecutar todo. Y acá tenemos, como para ir cerrando, un diccionario vacío, también un Git. Esas son otras cosas que podemos ir probando. Acá, por ejemplo, tenemos una lista
que no debería estar vacía, y esto es lo que le decía yo. Si esto lo hacemos en la vida real, nos van a meter en una trompada. Eh, no podemos meter todas estas cosas, pero era como para ver y mostrar que podamos poner hasta donde seamos creativos y hasta donde consideremos. Entonces, esto controla que la lista no esté vacía, que tenga 3 elementos, que los contenga en el siguiente orden. A los elementos podemos poner todos o alguno de ellos, entonces va a controlar, che, ¿están en este orden? Sí. Que los elementos de esa lista sean asignables a este tipo, que sea equivalente a algo. Acá, por ejemplo, si ustedes ven, el orden es distinto, 1, 2, 3, y acá es 3, 1, 2. Porque si ponemos que sea igual, no nos va a andar, porque es distinto el orden que tiene. Que aparte, sus elementos sean únicos, que no haya nada repetido en la lista, que tenga más de cierta cantidad de elementos, y aparte que sea, como teoría de conjuntos, una parte de este conjunto. Si nosotros ponemos hasta acá, sí va a funcionar. Si nosotros sacamos otro más, ya no, porque ya no forma parte de ese subconjunto, porque nos está faltando un elemento. Entonces es más que eso, y esa razón, por ejemplo, si lo hacemos así y ejecutamos este, nos va a fallar porque ya no es un subconjunto de eso, entonces nos tira acá. Debería ser un subconjunto de elemento 1 y 2, que es lo que le pusimos, pero encontró aparte en la lista que estamos controlando este elemento. Entonces sabemos a dónde tenemos que ir. Si, por ejemplo, es igual el subconjunto, sí me va a funcionar, dada la teoría, no sé, no hace falta que lo explique, esto sí pasa. Y bueno, ahí lo volvemos. Después, también en el diccionario algo debería tener, acá ponemos otras, entonces acá podemos tener que el diccionario no esté vacío, que contenga una key, o sea, acá vemos, tiene la key 1, 2, 3, y igual que en el otro, elemento 1, 2 y 3. Entonces, podemos ver que no esté vacío, que contenga una key, que no contenga algún array de keys, que no se pone como array, sino que se pone como separado por comas, como cualquier lista. También podemos hacerlo con las keys, con los values, con todo. Bueno, acá por ejemplo, que contenga los siguientes valores y que aparte no contenga este valor. Eso nos permite un montón de opciones y es a lo que ustedes quieran, ¿no? Obviamente. Acá, por ejemplo, si tenemos uno que no es nulo, porque se inicializó, pero tiene que estar vacío, también es otra opción que podemos tener. Después, esto ya por ejemplo con XML un poquito más, si por ejemplo están trabajando con DOLSF, puede pasar de que necesiten validar con XML, si no es poco común últimamente, por lo general con JSON, pero puede llegar a pasar esto. Entonces, se ve que tenga ese root en el XML y que aparte el root contenga este atributo. Entonces, de esa manera, vamos bien. Después también podemos tener, en el caso de que tengamos alguna tarea sincrónica o algo por el estilo, podemos tenerlo ahí de esa manera y no tenemos que estar haciendo una invención media rara para poder ver si tardó esa cantidad de tiempo. Y también podemos ver de que no se demore tanto un método, si por ejemplo es algo que debe tardar menos por regla de negocio o por lo que fuere, por el uso, que eso, si estamos usando alguna función, unas Azure Functions, como ustedes saben, eso es por tiempo, así que eso sale plata y a lo mejor ponen la limitación por negocio de cuánto tiempo tiene que tardar una Azure Functions. También lo pueden probar acá. Después, así como vimos de lo que sea serializable o no, también podemos ver si está decorado o no con algún atributo. Entonces podemos ver esto. Que no esté decorado con otro. Eso también lo podemos ver. Había hecho mal. Entonces acá vemos que está con data contract. También
podemos ver algunos modificadores en el sentido de que si es void, si es virtual o lo que fuere. Entonces podemos ver, che, esta clase, este tipo, no es estática, bien, estamos todo bien. Después, tráeme el parámetro este y aparte quiero saber si ese parámetro es virtual, no es async y es void. Bien. Y esto es solamente para uno, sí, esto es solamente para uno. Pero también podemos agarrar y traer todas las propiedades, como en este, y ver que todas las propiedades sean virtuales. Entonces, de esa manera, sí, porque por ejemplo tenemos una clase que queremos heredar de otro lado, y por esa razón necesitamos que sean virtuales para poder sobreescribirla, en el caso de que así fuera, ¿no? Entonces, vamos acá, y tiene la interfaz, que eso también es algo que tiene acá, que implementa esa interfaz, que está decorado con esto, y aparte que todos los elementos son públicos o internet. Entonces, de esa manera podemos ver el tema de estructura de las clases y si ya tenemos una historia muy bien especificada, tenemos todo para controlar cómo es nuestro código. Con eso cierro. No sé si alguno tendrá alguna duda o algo por el estilo. Estoy para sus preguntas si es así.